Muy buenos días desde Melon Bytes. En este vídeo vais a ver qué tiene que ver una batería de EcoFlow con una carne a la barbacoa. Bueno, poco. Me habéis visto en multitud de vídeos con diferentes modelos de baterías, más grandes, más pequeñas, hacer absolutamente de todo. Irnos de camping, ser autosuficientes, trabajar en un terreno, utilizarlo para trabajar con focos, cámaras, hacer reportajes fotográficos, limpiar el coche, de todo. Ahora, me quiero centrar hoy en baterías portables. Cuando digo portables es que esto no lleve ningún trabajo, que esto sea fácil. Y además os quiero contar, mientras disfruto de lo que se está haciendo ahí atrás, de la promoción que viene. Qué gusto de temperatura. Ha llovido toda la noche y hoy saldrá el sol, pero esta mañana estamos perfectamente. Sí hay una razón, bueno, hay dos, por la que os recomiendo esta, la EcoFlow Delta 3, sobre otras. Tengo la Delta 2 y esta es mucho mejor por algo que os voy a comentar, que creo que es muy importante. Como os he comentado, he utilizado multitud de baterías, más grandes, más pequeñas. Empecé de camping utilizando una de 300 vatios hora, luego pasé a más grandes hasta llegar a los 2000, que me parecieron bastante voluminosas y pesadas. Como os he comentado, creo que este tamaño es ideal para ser portable, no solo por las asas, sino porque son 12 kilos, y 12 kilos los podemos cargar en una mano perfectamente, llevar en la otra otras cosas. Cabe, está diseñado para que quepa detrás del asiento, en el maletero, en la furgoneta debajo de la cama, en un barco, en cualquier lado, en una cabaña, en el camping. Tampoco te ocupa tanto. Irme a menos vatios hora, yo no lo haría, que realmente te quedas un poquito corto. Tienes que estar muy pendiente de ello, y lo recomendable de esto es que estés batería siempre por encima del 20 y el 80. Por lo tanto, tampoco yo no recomiendo dejarlas a cero. Además, si como yo un día te viene bien para lijar algo, para aspirar el coche, para utilizar diferentes herramientas, tienes una potencia que te lo da, porque las pequeñitas, si enchufas algo de 1000 vatios, hace plaf. Bueno, mientras se terminan de hacer esas patatitas para acompañar a las costillas, dejadme enseñaros esta nueva pantalla, que es la leche, porque por fin se ve increíblemente en exteriores. Siempre pensé que eran un poco escasas y con la luz y poniendo el panel solar era difícil de ver, pero ahora se ve genial. Bueno, tenemos en un lado input, que si estuviéramos cargando, como os he comentado, por carga solar, por carga de red, por el coche, por un generador, cualquier cosa, lo veríamos aquí. Y en este lado vemos el consumo. Como veis, ahora mismo está tirando nada más los USBs. Esto gasta muy poquito, este está casi cargado, el iPad también está casi cargado. Pero tenemos aquí 160 vatios y en estos 36 vatios USB-A. Bueno, y en el medio, lo más importante, tenemos el indicador de batería. Esto nos va a decir cuál es la batería que nos queda y con el consumo que tenemos, cuántas horas, hará 16 horas, depende si tira esto, ahora sube y nos baja enseguida, horas, según el consumo que tengamos. Habéis visto los puertos y 4 de red que nos admiten hasta 3600 vatios, una barbaridad. En la parte de atrás, ahí veis conectores de panel solar para conectar a otra batería, ya que esta batería se puede conectar a varias unidades, y la carga de red normal con el cable que viene incluido. Y luego tenemos el DC y conexiones a 3 amperios. Que el walkie está cargado ya. Dicho esto, tengo un hambre. ¿Por qué además recomendaría esta
sobre otra, porque yo tengo la Delta 2. Y a mí lo que me ha asombrado realmente es que el día que me llegó quería comprobar, lo primero que me importa es la carga rápida. ¿Por qué? Porque estas cosas lo que a mí no me apetece es que estén ahí 8 horas cargando, porque entonces no dispones de ello con utilidad. Es cierto que ya llevan varias generaciones, diferentes marcas con carga rápida, pero esto a 1500 vatios, haceros a la idea que si tiene 1000 vatios hora, estamos hablando de menos de una hora, en 50 minutos cargado. Pero al probar esto, una cosa que me estaba expectante era el ruido de los ventiladores. Cuando cargas a esa potencia generas mucho calor y normalmente eso lo que hace es disparar los ventiladores y hacerlo un poco incómodo. Pues bien, resulta que yo no lo he oído. Ahora está tira no tira, como veis marca 1000 vatios, 1020 gasta esta placa. Increíble. No os podéis hacer a la idea lo que eso significa cuando vas de camping o lo llevas en el coche y duermes en el coche, en una furgoneta, en una camper. Esa posibilidad de silencio y que no esté molestando es genial. Por último, quiero deciros una ventaja que surge ahora en julio y es por la razón que hago este vídeo. Hay una promoción que os dejo detallada en la descripción donde vais a tener grandes ahorros de los precios originales de estos aparatos, incluido este. Dejo también un cupón. No me gusta hablar con la boca llena, lo cual va a complicar esto. Que lo dicho, cualquier duda, cualquier consulta, acordaros que tenéis un link y un código de descuento en la descripción, que voy a comer tranquilamente y que nos vemos en el próximo vídeo.